En 2025, los aeropuertos internacionales de Estados Unidos, que antes vibraban de viajeros, ahora muestran filas cortas y salas de espera desiertas. Las calles de Nueva York, Los Ángeles y Miami, donde la gente posaba para selfies junto a rascacielos y palmeras, han perdido su energía. El turismo se desploma y con él se desvanece la confianza, los sueños de aventura y las oportunidades que definían al país como el destino soñado del mundo. Hoy exploraremos por qué los turistas están diciendo no a Estados Unidos, qué significa esta caída para la nación y si existe alguna esperanza de revertirla. Preparémonos para analizar datos contundentes, escuchar historias de viajeros que vivieron la otra cara de la hospitalidad y descubrir si el Mundial de Fútbol 2026 será la chispa que devuelva el brillo al sueño americano. Los números que aterran. En 2025, las llegadas de viajeros internacionales a Estados Unidos cayeron un 18% en comparación con 2024, según el informe de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos. Si desglosamos por regiones, Europa Occidental bajó un 22%, América Latina un 25% y Canadá un 20%. Estos porcentajes no son solo cifras, se traduce en aviones grandes, como los Boeing 787, volando con menos de 20 pasajeros en rutas clave. En muchos aeropuertos, las imágenes de asientos vacíos ya son virales en redes sociales. En Nueva York, la ocupación de hoteles en Manhattan se sitúa en el 65%, un nivel que no veíamos desde los días más duros de la pandemia. Los restaurantes de Times Square registran una caída del 30% en sus ingresos, y los teatros de Broadway ofrecen descuentos de último minuto para llenar butacas que antes se reservaban con meses de antelación. En Florida, Disney World y Universal Studios reportan un 15% menos de visitantes internacionales en lo que va del año. Las largas colas junto a los personajes y las montañas rusas ya no son la postal habitual. Ahora hay espacios abiertos donde antes había multitudes. El turismo de negocios también está en declive. Grandes conferencias y reuniones corporativas que llenaban hoteles en Chicago, Boston o Houston ahora se realizan en ciudades como Toronto, Singapur o Dubái, donde los trámites de entrada son más simples y las políticas más predecibles. En el ámbito educativo, universidades como la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Texas notan un 12% menos de solicitudes internacionales para el próximo semestre. Muchos estudiantes optan ahora por instituciones en Canadá, Australia o el Reino Unido. Estas estadísticas pintan un panorama claro. El mundo está dando la espalda a Estados Unidos como destino turístico. Pero antes de preguntarnos por qué sucede esto, necesitamos entender las historias y los factores que han roto la confianza de los viajeros. En la próxima sección escucharemos relatos reales de turistas que vivieron en carne propia el rechazo y el maltrato en las fronteras. La confianza rota. Imagina llegar al aeropuerto con la ilusión del viaje de tu vida y encontrarte en una fila interminable de preguntas. Oficiales de inmigración revisan tu teléfono, preguntan sobre tus opiniones políticas y te miran como si fueras una amenaza. En España, un diario del país recientemente publicó un artículo titulado "El sueño americano que se convierte en pesadilla". El artículo relataba la historia de Miguel García, un ingeniero de 35 años de Madrid, que fue detenido en el aeropuerto de Chicago durante 5 horas. A pesar de tener una visa de trabajo válida, fue interrogado sobre sus publicaciones en redes sociales y sus opiniones políticas antes de ser liberado. "Nunca me sentí tan humillado", dijo Miguel. "Pensé que los Estados Unidos eran un lugar de oportunidades, pero me trataron como si fuera una amenaza. No volveré". En México, el periódico Milenio informó sobre una familia de Guadalajara que fue separada temporalmente en la frontera de Tijuana. Los padres, Juan y Ana López, fueron interrogados durante 4 horas mientras sus 2 hijos de 10 y 12 años esperaban en una sala separada. "Nos trataron como criminales", dijo Ana con lágrimas en los ojos. "Solo queríamos pasar un fin de semana en San Diego, visitar el zoológico con nuestros hijos. Fue traumático". Estas historias se multiplican en medios de todo el mundo. En abril de 2025, Brasil publicó una alerta de viaje por los largos y variables controles fronterizos en Estados Unidos. En Japón, la cadena NHK contó cómo 3 estudiantes fueron retenidos durante horas en San Francisco, lo que llevó a algunas universidades niponas a pausar sus intercambios. En Colombia, un editorial de El Tiempo preguntaba si valía la pena visitar un país donde la hospitalidad se convierte en desconfianza. La encuesta citada mostraba que el 65% de los colombianos ya no se siente bienvenido al otro lado del río Bravo. Pero no es solo la experiencia en la aduana. Los titulares de prensa, llenos de tensiones diplomáticas y disputas comerciales, pintan una imagen sombría. La disputa con China, los aranceles altos a productos europeos y las críticas a sanciones unilaterales hacen que muchos vean a Estados Unidos como un lugar poco amistoso. En Francia, Le Monde señaló que el país perdió su aura romántica.
El 70% de sus lectores decía tener una visión desfavorable de Estados Unidos. En Canadá, Global News contó cómo familias cancelan sus tradicionales vacaciones en Florida y buscan destinos alternativos. Cada historia añade una grieta a la confianza global, una experiencia injusta en la frontera, un titular alarmante, una advertencia oficial y el rumor viral en redes crean un efecto dominó. El turista que llega a Estados Unidos ya no se siente huésped, sino sospechoso, y esa sensación de rechazo se difunde con cada comentario, foto o video compartido. En la próxima parte veremos cómo el resto del mundo aprovecha esta grieta para atraer a los viajeros que una vez anhelaban pisar suelo americano. El mundo elige otros caminos. Mientras Estados Unidos pierde turistas, otros destinos brillan con fuerza. En América Latina, Cancún, Cartagena y Punta Cana recibieron un 20% más de visitantes europeos y asiáticos que el año pasado. Estas playas no solo ofrecen sol y mar, sino trámites de entrada más ágiles y un trato más amable. En Europa, España, Grecia e Italia vieron un aumento del 15% al 20% en reservas de viajeros que antes soñaban con Nueva York o Los Ángeles. Allí encuentran historia, buena comida y procesos de visa sencillos. En Asia, Japón decidió relajar sus requisitos de visa para atraer más turistas, convirtiéndose en el nuevo destino favorito de quienes buscan cultura, seguridad y comodidad. Las aerolíneas también cambian sus rutas. Aeroméxico redujo sus vuelos a Dallas, Atlanta y Houston en un 30%. Y sumó más frecuencias a La Habana, Bogotá y San José. Air France reportó 15% más reservas a Canadá y el Caribe, mientras sus vuelos a Estados Unidos bajaron un 10%. LATAM Airlines redirige el 40% de su capacidad en rutas de Estados Unidos hacia Chile, Perú y Ecuador. Las agencias de viajes confirman la nueva tendencia. Despegar.com vio una caída del 22% en búsquedas a Estados Unidos y un alza del 28% en opciones europeas. En Brasil, CVC vendió más paquetes a Portugal que a Florida por primera vez en su historia. Los viajeros comparten sus razones en redes. Carlos Mendoza, empresario de Buenos Aires, canceló su viaje a Miami tras escuchar la historia de un amigo maltratado en migraciones. Estas voces se multiplican en foros y grupos de Facebook, influyendo en miles de decisiones de viaje. El impacto no es solo económico. Ciudades como Orlando, que dependían en 60% de turistas internacionales, enfrentan el cierre de restaurantes y tiendas. En Las Vegas, la ocupación hotelera cayó a niveles de 2008. Pero lo más grave es la pérdida de embajadores culturales. Cada turista que decide no venir es un mensaje negativo que viaja por el mundo. En la próxima sección analizaremos los factores invisibles, del costo a la seguridad y el clima, que avivan esta migración turística y agravan todavía más la crisis de Estados Unidos como destino soñado. Los factores invisibles. Viajar a Estados Unidos ya no es lo que era. Hoy, un paseo en familia por Nueva York te puede salir un 35% más caro que en 2019. Y eso contando que tengas que pagar extra por cosas tan básicas como el Wi-Fi del hotel o el acceso a la piscina. Mientras tanto, destinos como Lisboa o Ciudad de México presumen de tarifas que, en el mejor de los casos, llegan a ser la mitad de lo que te piden al otro lado del Atlántico. La sensación de seguridad también pesa. Cada vez que salen a la luz noticias sobre tiroteos o disturbios, agencias de viajes en Alemania y Japón meten cláusulas especiales en sus pólizas, y muchos turistas optan por destinos más calmados. Y si el clima decide ponerse en nuestra contra, la cosa se complica. Los incendios en California o los huracanes en Florida provocan cancelaciones a última hora y disparan las primas de los seguros. Por eso, lugares como las Islas Canarias o el sur de Italia están ganando adeptos. Al final, no todo es cuestión de dinero o de riesgo. La amabilidad cuenta y mucho. Según una encuesta de YouGov, hoy solo el 32% de los viajeros cree que Estados Unidos es tan acogedor como hace 5 años, mientras que en otros países más del 80% de la gente se siente bienvenida. Y como si todo esto no fuera suficiente, las redes sociales se encargan de amplificar cada mala experiencia, creando un efecto dominó que aleja a millones de posibles visitantes. Hay esperanza. Recuperar el brillo de Estados Unidos no es imposible, pero requiere cambios concretos y rápidos. Primero, hay que humanizar los controles de migración. No se trata de relajar la seguridad, sino de hacer que los visitantes legítimos no se sientan sospechosos. Protocolos claros, señales en varios idiomas y personal capacitado en trato al viajero pueden marcar la diferencia. Segundo, la diplomacia turística debe ser una prioridad. Otros países tienen ministerios dedicados a atraer turistas. Estados Unidos necesita campañas globales que muestren historias reales de visitantes felices y promuevan sus atractivos más allá de los clichés.
Tercero, la industria de hoteles y servicios tiene que reinventarse. Tarifas transparentes sin cobros escondidos, paquetes con todo incluido y pequeños gestos de bienvenida, descuentos en transporte, guías locales gratuitos, aplicaciones móviles multilingües, harán que el gasto extra merezca la pena. Cuarto, las atracciones y parques temáticos pueden ofrecer experiencias únicas que justifiquen el viaje. Eventos exclusivos, accesos rápidos para visitantes internacionales y programas de fidelidad que recompensen cada dólar gastado. Finalmente, el cambio más profundo debe venir de la mentalidad colectiva. Estados Unidos se construyó con inmigrantes. Recuperar ese espíritu de apertura y hospitalidad es esencial. Mundial de Fútbol 2026. En 2026, Estados Unidos, México y Canadá serán la sede de la Copa Mundial de Fútbol, el evento más grande del planeta, con 48 selecciones compitiendo por primera vez en esta nueva temática. Los estadios icónicos, SoFi en Los Ángeles, MetLife en Nueva York y AT&T en Dallas, se preparan para recibir a cientos de miles de aficionados de todo el mundo. Pero el verdadero desafío será la experiencia de los visitantes. Los controles de migración deberán ser ágiles y claros, especialmente para los fans con Fan ID o visa de turista, evitando largas filas y registros invasivos que puedan empañar el entusiasmo. La seguridad es otro punto clave. Con la percepción de riesgo por tiroteos y disturbios, el país tendrá que reforzar la protección en áreas turísticas y en los alrededores de los estadios, sin sacrificar la comodidad y libertad del público. El costo también preocupa. Un mundial solo para los que pueden pagar precios altos pondría fuera a gran parte de la afición latinoamericana y europea. Mantener vuelos y alojamiento accesibles será esencial para llenar las gradas con pasión y diversidad. Si Estados Unidos logra suavizar los trámites migratorios, garantizar precios razonables y mostrar una hospitalidad genuina, equipos de bienvenida multilingüe, apoyo en aeropuertos y transporte gratuito hacia los recintos, este mundial puede ser la chispa que reactive el brillo del sueño americano. Pero si persisten los mismos errores, burocracia excesiva, maltrato en fronteras y costos abusivos, el mundial podría convertirse en el espejo final que confirme la caída de Estados Unidos como destino soñado. Estados Unidos se encuentra en un momento decisivo. Los números no mienten, las historias son reales y el mundo está votando con sus pasaportes. Pero esta no tiene que ser una historia de declive inevitable. Puede convertirse en un relato de reinvención y renacimiento. La solución comienza contigo. Si has tenido una experiencia positiva en Estados Unidos, compártela. Si has sufrido dificultades, exige cambios. Los gobiernos escuchan cuando las pérdidas económicas son imposibles de ignorar, cuando las voces se unen en todos los idiomas. Suscríbete para seguir explorando las historias que definen nuestro tiempo. Y sobre todo, déjanos en comentarios. ¿Volverías a visitar Estados Unidos? ¿Qué tendría que cambiar para que reconsideres tu decisión? El futuro del turismo estadounidense no se escribe en Washington o en las salas de juntas corporativas. Se escribe aquí, en las elecciones de cada viajero, en cada like que amplifica una historia, en cada comentario que exige un cambio. El mundo sigue viajando. La pregunta es, ¿Estados Unidos seguirá siendo parte de ese viaje? Nos vemos en tu próximo destino.